ni queremos seleccionar y sintetizar. Pero el camino puede verse así, bastante enredado, porque vamos a encontrar mucha información entre falsa y verdadera, y hay que saber discernir cuál va a ser la información más útil, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de historia, tenemos una clase de historia, puede ser sinónimo de que nos vamos a dormir, nos vamos a aburrir. Sí, es cierto, yo también estoy en el lugar que ustedes están, les puedo asegurar que soy la peor clase que puedo dar. Vamos a intentar de que no sea así, porque no es tan fácil hablar de historia, pero tenemos que ponernos a pensar que la historia es bastante importante, conocer nuestra propia historia, la historia del mundo y mucho más en la medicina y en la ortopedia con mayor razón. La historia no nos sirve solo para saber lo que se ha hecho en el pasado, sino también nos va a servir para no caer en los errores del pasado y prepararnos para el futuro. Entonces es importante saber la historia, de ahí nace la historia de la enfermedad, la historia clínica, ¿no es cierto? Porque estoy guardando mis recuerdos para que en base a eso yo sepa lo que me ha pasado y lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Y para hablar de historia tenemos que ver las líneas de tiempo, y en las líneas de tiempo vamos a encontrar muchas cosas, pero tenemos que tomar en cuenta las cosas que pueden ser relevantes, y yo les voy a dar la historia desde mi punto de vista, entre aspectos que para mí, dentro de mi especialidad, han sido relevantes. Y en ese sentido vamos a ver que hubo esta antropóloga, Margaret Mead, quien en una clase, su estudiante le pregunta, ¿cuál ha sido el primer signo de civilización? ¿Y por qué es importante saber la civilización? Porque es lo que nos va a definir, y es la civilización nos ha llevado a ser lo que hoy somos como humanidad y nos separa de lo que es el reino animal, ¿cierto? Entonces ella le responde, ¿qué creen que le responde a su estudiante? No, han encontrado vasijas, no fue esa la respuesta. El primer signo de civilización humana fue precisamente encontrar un fémur humano con un dato de fractura, pero además, lo más importante, datos de consolidación ósea. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento ya nacía la civilización con poco o nada de conocimientos, pero empezaba a hacer lo que es la empatía, ayudar, ¿no es cierto?, a calmar el dolor. ¿Y qué hacía el hombre en ese momento empíricamente? Lo que estaba chueco, enrectarlo, y es lo que hicieron en este hombre. Entonces alguien tuvo que cuidarlo, alguien tuvo que inmovilizarlo para lograr esta consolidación. Nosotros sabemos, y el hueso es el tejido más noble del ser, es tan noble que sana, aunque chueco, pero sana, hace cambio. Y si nosotros logramos alinearlo, afrontar los cabos, puedo asegurar que es un hueso que va a hacer cambio. Y es lo que se ha hecho en la historia con esto. Entonces ahí probablemente ya nació o nacieron los primeros traumatólogos de forma clínica. Y si pasamos en el tiempo y hacemos un resumen, ¿dónde se han originado los traumatólogos? Pues en las guerras, en la sobrevivencia. Imagínense en los tiempos prehistóricos ser atacado por un animal, ¿no? Sufrir una fractura en la cacería. Pero también recordemos que durante la historia, real, fantasía o no, hubo un momento, acuérdense de los gladiadores, que matarse entre humanos era deporte, bueno, que tal vez sigue siendo actualmente, ¿no? Entonces de ahí nacen las películas, ¿no es cierto? Y estos señores también sufrían lesiones, alguien también los tenía que curar, ¿no es cierto? Y actualmente lo que son los conflictos militares, las guerras, ¿no es cierto?, que nos han hecho nacer a los traumatólogos, porque hay pacientes con fracturas expuestas, fracturados, quienes tenían que ser, primero, salvarles la vida. Quedarse sin soldados era pues también estar en desventaja, teníamos que rehabilitarlos. Entonces ahí también nosotros hemos nacido gracias a esos conflictos, gracias a los traumas. Levanten la mano, ¿quién no se ha golpeado? Levanten la mano, ¿quién nos ha referido? Fulanito se ha fracturado.
¿A quién de sus abuelos no le han dicho tiene artrosis? ¿Quién de sus familiares o abuelitos ahorita tiene una prótesis de cadera o prótesis en la rodilla? ¿O no le han dicho va a necesitar una prótesis? ¿Es cierto? Todos estamos en relación al trauma en el constante día a día. ¿Es cierto? Y si bien, irónicamente, la realidad supera la ficción, sí, todos pensamos que Iron Man, el hombre de metal y todo lo demás. Pero la historia antes de Cristo nos habla de la Segunda Guerra Púnica, que fue una guerra entre el Imperio Romano y los cártagos. El general romano Marcus Sergius perdió en una de las batallas la mano derecha y él no quería dejar de estar fuera de sus batallones, entonces se fabricó una mano de metal y probablemente esta haya sido la primera prótesis del miembro superior y este general luchaba con esta mano. Pero si vamos más allá, debemos recordar que en todo lado, en todos los continentes, en todos los países, conociéndonos o no, no tenían en aquella época la conexión que tenemos ahora gracias a todo lo que es la tecnología digital. Todos estudiaban la forma, todos veían la forma de recuperar, de sanar, curar, ¿no es cierto? Y se vio que también que en los papiros donde está el papiro de Edwin Smith, que probablemente es un papiro donde relata, y se ven muchos tratados, y encontraron unas momias que tenían precisamente lesiones traumáticas y una momia con una mano artificial. Entonces ellos ya, fíjense cómo ya estaban creando, ya estaban haciendo esa inquietud de no quedarnos quietos, y es lo que nos ha llevado a ser lo que ahora somos. El mayor referente en medicina quizás sea Hipócrates, en muchos aspectos, por el juramento hipocrático, ¿no es cierto? Pero también para nosotros como ortopedistas probablemente sea considerado uno de los primeros traumatólogos. ¿Pero por qué? Él empezaba a utilizar vendas, férulas, y él ya ponía en práctica lo que es la tracción continua. Fíjense esto, era pues sumamente tortura, pero era para tratar de enderezar las deformidades de la columna, ¿no? Ellos en esa época, pues las luxaciones de cadera más o menos las tocaban así, las fracturas que ferulizaban o entablillaban, porque ellos ponían tablas, por eso en algunos casos para inmovilizar entablillados, ¿no es cierto? Que era la forma de inmovilizar. Pero imagínense, en aquella época ellos no tenían rayos X, ellos no podían decir, ese se ha usado. Entonces se guiaban mucho por el conocimiento de la anatomía normal, y veían lo que no era normal, si está de forma, ¿no es cierto? Y se guiaban en eso. Entonces, Hipócrates, que hasta hace mucho tiempo se utilizaba la maniobra de Hipócrates para la situación glenohumeral, que era bastante traumática, actualmente ya se ha modificado, pero sí, durante mucho tiempo esta era la manera en que nosotros reducíamos. De hecho, de residencia yo todavía lo he hecho, no es hace mucho, pero era la forma en que nosotros hacíamos las reducciones de la luxación, lo que hacía el hombre, y por instinto, cuando alguien va, se cae y dice, no sé si alguna vez han escuchado, su dedo estaba así chueco, ¿qué han hecho? No lo han jalado, lo hacemos por instinto, ¿eh? Lo que está chueco, tratar de enrectarlo, y es lo que han hecho nuestros antepasados. Ya avanzando un poquito más, porque pues, si podemos hablar de historia y medicina, podemos hablar de la medicina árabe, la medicina oriental, la medicina de los griegos, y hay mucho que podemos ver en historia, ¿ya? Dentro de ellos vamos a encontrar a Galeno de Pérgamo en el 115 antes de Cristo. Era una persona que precisamente era una gran anatomista. En aquella época. Ok, encontré esto en internet para precisamente echarle un ojo. Para que vean la tecnología, ¿no? Era un gran anatomista. En aquella época no se hacía, era castigado con pena de muerte, incluso hacer disensiones anatómicas en cadáveres. No se podía, se hacía en animales. Y por eso mucho que nos relacionaban con los animales, y en muchos aspectos nos han relacionado con los
que la rodilla, el menisco de tal se parece al cerdo, que se parece al de la vaca, porque así se empezaba la medicina y mucho más la traumatología. Él era un gran anatomista, pero también era un médico de los gladiadores y se le hace alusión como el primer médico deportólogo, para que vean que en esa época los gladiadores eran considerados un deporte. Y es lo que se puede ver en su tratado de... Y ya en la medicina árabe se le atribuye a este señor Racés, que él era un químico, era ayudante en un laboratorio de química, y él vio que esto, que son dos yesos, ¿no es cierto?, podía tener utilidad dentro del campo de la medicina, y empieza a aplicar el yeso en el campo de la medicina. Se le atribuye a él el uso del yeso por primera vez en el campo de la medicina, ¿no? Pero durante la historia y en la línea de la historia vamos a ver que han habido sucesos claves, han habido inventos claves, ¿no es cierto?, que nos han llevado, como les digo, más enfocados hacia nuestra especialidad. Primero, que la cirugía sea considerada como ciencia, importante. Segundo, el inicio de la anestesia, el proceso anestésico. No es lo mismo reducir una fractura de radio distal en un paciente bajo sedación que en un paciente que no tenga anestesia. No es lo mismo poner una luxación de hombro, una luxación de cadera bajo anestesia, donde el paciente va a estar relajado y no va a tener dolor. En mi época de residencia hacíamos todos estos procedimientos por temas burocráticos y económicos sin anestesia, y no es nada fácil. Pues la anestesia juega un papel muy importante dentro del campo de la medicina, y más en la traumatología, que nos permite hacer primero tratamientos rápidos y ambulatorios, ¿ya? Importante también la sepsia y la antisepsia. El hueso es la estructura más limpia, más noble, más fuerte del cuerpo humano, pero es muy malo para defenderse de la infección. Por eso es que la sepsia y la antisepsia es muy importante cuando nosotros vamos a manipular una estructura ósea. Y viendo un poco de la historia, vamos a encontrar películas, yo las recomiendo, no sé si la han visto en algún tiempo libre que tengan, véanla. Entre realidad y ficción, habla bastante incluso de cómo en aquella época se ha manejado la pandemia y cómo se han dado ideas que hasta la actualidad nos han ido sirviendo, ¿no es cierto? Dentro de las claves para el desarrollo en el campo de la traumatología, que les había dicho, imagínense, en aquella época ellos no tenían visión de rayos X para saber o definir qué tipo de lesión estaban viendo, ¿no? Y fue Wilhelm Röntgen quien por primera vez sacó una radiografía a la mano de su esposa. Él era físico y como no sabía cómo era el rayo incógnito, le llamó rayos X, porque no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía lo que era. Pero posteriormente se vio de que él decía, no puedo ver las otras estructuras, pero puedo ver mi mano, puedo ver mi hueso. Incluso lo llamaban como algo místico. Y para quienes en la actualidad piensan que la mujer es ahora que está ganando su lugar y se está empoderando, es mentira. La mujer siempre ha sido empoderada. Podemos ver esta señora, que también van a encontrar una película de la historia de esta mujer, que es Marie Curie, ¿ya? Ella fue la primera, ella no era médica, ella era física, química, y fue una de las primeras mujeres en ganar 2 premios Nobel, tanto en física como en química. ¿De acuerdo? ¿Qué hizo ella? Creó esto, el rayo X portátil. Gracias a ella lo que hacía, porque muchos soldados morían en batalla y no se sabía por qué, porque si vamos al trauma no solo se refiere a fractura, tenemos trauma abdominal, tenemos trauma torácico, tenemos trauma craneoencefálico. Entonces, tener un vistazo en el campo de batalla de lo que podía estar pasando, pues en aquella época ayudó bastante a salvar vidas. Pero además, ella fue quien empleó el término de radioactividad. Gracias a ella, en este momento,
tenemos todo lo que es para el tratamiento del cáncer. Y si ustedes ven la historia, se los dejo ahí, ella murió porque ella tenía aquí su collar con una pepita rara, dormía, y ella murió así de cáncer. Pero ha contribuido mucho a aliviar el tema del dolor y todo lo que ahora conocemos en el tema de lo que es la radioterapia. ¿Ya? Y sí, también vamos a encontrar, importante para mí, porque está la cirugía artroscópica, ¿no? ¿Quién fue uno de los primeros en describir la cirugía artroscópica? Que ahora nosotros en trauma también le llamamos endoscópica, porque no solo nos sirve para la articulación. Fue Kenji Takagi, ¿ya? Este fue el primero en hacer la artroscopía de rodilla, pero en aquel entonces hacer una artroscopía de rodilla era simplemente esto: meter un tubo y tener la visión directa de la articulación, que eso ya era. Posterior a esto le siguió, en estos estudios fue evolucionando un poco más esta Watanabe, a quien se le atribuye por primera vez la cirugía artroscópica. Él realizó una medicectomía y además estas que son las ópticas, que ya son un poco más modernas, ¿no es cierto?, ha incorporado la luz fría en la fibra óptica, ¿no es cierto? Esta fibra óptica que ustedes ven es una cámara. Esta tiene distintas angulaciones dependiendo qué es lo que yo quiero ver y con el ángulo de ataque que yo quiero ver. Y esto me permite ver la rodilla de esta forma y poder hacer los tratamientos tanto ligamentos, meniscos, y las estructuras se ven como en pantalla gigante. Esto ha sido un boom dentro de la ortopedia y traumatología porque es una forma mínimamente invasiva de llegar a la articulación. Y sí, le hemos empezado a meter el tubo a todo. Hemos empezado así y hemos llegado ahora de ver así, vemos en pantalla y es como estar jugando play y demás, ¿no es cierto? Yo tengo aquí tengo mi óptica, tengo mis pinzas, voy a trabajar y estoy viendo. Puedo hacer artroscopía en la rodilla, en el hombro, en la cadera, en la muñeca, en el tobillo, ¿no es cierto? ¿Requiere un entrenamiento especial? Claro que sí. Pero también hemos evolucionado en lo que es la osteosíntesis. Gracias a que nos ha permitido este doctor Gerard Kuntjer, que muchos lo describen como un médico alemán, pero en realidad otros dicen que es austriaco, pero es el padre del enclavado endomedular. Durante mucho tiempo lo que nosotros hacíamos era esto, que era una ferretería entre clavos, entre placa y tornillo, para, mientras más tornillos tenía la fractura, se pensaba que iba a ser una mejor consolidación. Pero tenían sus fracasos, ruptura, ¿no es cierto? Y que el paciente demoraba en pisar. Entonces, Kuntjer, como se conoce el primer clavo endomedular, lo que hace es eso. En vez de placa, poner un dispositivo extra medular, crea el dispositivo endomedular que va dentro del hueso. Y lo más importante de esto es igual, que buscamos preservar la irrigación, preservar la musculatura, hacer mínimamente invasivo. Actualmente nosotros podemos tratar este tipo de fracturas por incisiones muy pequeñas, ¿ya? Eso ha permitido una rehabilitación mucho más precoz, porque el clavo, dependiendo del trazo, te permite apoyar inmediatamente y volver a la actividad lo más antes posible. Entonces, no debemos olvidar quién ha sido el padre del enclavado endomedular. Y así vamos repasando en la historia. Otro punto importante para la traumatología y para la humanidad, uno de los mejores inventos que ha tenido son las prótesis, los reemplazos articulares. ¿Qué quiere decir? Yo voy a sacar el segmento y voy a colocar, en esto es una cadera metálica, básicamente esa forma que vamos a explicar en el paciente. Y fue el señor John Carney quien creó varias modalidades, pero además él creó lo que se llama el cemento acrílico o el polimetilmetacrilato,
que ahora lo que van a ver y van a escuchar en mucho, una prótesis cementada, no cementada, porque es ese cemento óseo que nos permite que muchas de estas estructuras se adhieran al hueso, y aunque no crean muchos, esto de la ortopedia lo hemos adherido a nosotros mediante los odontólogos, ¿ya? Y las prótesis, bueno, han incursionado, han evolucionado, tenemos prótesis, actualmente tenemos hasta las mini prótesis, que es para pacientes jóvenes, para pacientes con displasia, prótesis de revisión, podemos poner todo un miembro inferior en prótesis de metal, se puede hacer eso, los cirujanos oncólogos o los oncotraumatólogos son los que hacen eso, ¿no es cierto? Gracias a que podemos poner una pierna de metal, ¿de acuerdo? Por eso lo hacemos. Y así, la historia en todos los continentes se ha contado, y se puede, no sabemos cuántos pueden estar en incógnita, pero cada quien cuenta la historia desde su punto de vista, ¿no es cierto? Y le podemos dar la vista que uno quiera. Ya para entrar a lo que es traumatología, tenemos que, como objetivo, dos cosas. Bueno, varias. Saber conceptos básicos, algunas terminologías que nos van a ayudar a nuestra semiología, ¿para qué? Para que podamos hacer una redacción de nuestra historia clínica, ¿ya? Y podamos llegar a nuestro diagnóstico ortopédico traumatológico. Y vamos a volver a la historia. ¿Quién fue? Primero en darnos el término de ortopédico fue Dratán, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, fíjense, el Dratán enderezar, ¿no es cierto? Entablar, enrectar, ¿cierto? A los ortopedistas nos gusta ver alineado. Cuando vemos el tratamiento, sí está alineado, tiene buena alineación, ¿cierto? Y ortopedia, traumatología, nace de palabras griegas, ¿no es cierto? Traumatología de hierro quiere decir trauma, herida, pero recuerden que trauma se refiere a mucho lo que es trauma, abdominal y de ortopedia, que quiere decir recto, ¿no? Entonces, traumatología es el estudio del trauma. Nos dividimos en dos. Trauma nos vamos a ver en las fracturas. En el caso de traumatología, fracturas. Podemos tener traumas de baja, alta energía, cortarse, caerse, golpearse. Esto es trauma, ¿no? Y la ortopedia, que es el arte de corregir y evitar las deformidades, ya sea congénitas o adquiridas. ¿No es cierto? Yo por una fractura puedo tener un vicio de consolidación y una extremidad puede consolidar chuecas, si me permiten el término, pero yo espero que haga caso y posteriormente pueda hacer osteotomías de corrección y volver a darle una buena alineación a esa extremidad. Si ponemos una balanza, ¿qué es más frecuente? Pues las lesiones de trauma, ¿no? Los huesos, los músculos, los tendones, tenemos las fracturas y las luxaciones y esguinces. Entonces, ¿qué es una fractura? ¿Alguien sabe qué es una fractura? Es una solución de continuidad en el tejido óseo, ¿cierto? Pero aquí ven, tengo solución de continuidad, solución de continuidad, solución de continuidad. ¿Todos los huesos, del más grande al más pequeño, se pueden fracturar? Claro que sí, ¿no? Que pueden tener distintos patrones y formas de fractura, pero claro que sí. En este caso será una fractura articular, ¿cierto? ¿No es cierto? Y en este caso será una luxofractura. Entonces, para yo reconocer eso en el tiempo, lo primero que tengo que saber es la anatomía normal. Si yo no reconozco una anatomía normal, no voy a poder reconocer una lesión. Entonces, viene el término de luxación. ¿Y qué es una luxación? Es la pérdida de relación entre dos estructuras. Dos superficies articulares, porque estructura puede ser este mueble. Pero en traumatología yo estoy hablando de superficies articulares. Entonces, la luxación es la pérdida de relación entre dos superficies articulares, que puede ser parcial cuando hablo de subluxación o total cuando hablo de luxación, ¿no es cierto? En este caso estoy viendo una luxación glenohumeral. Si
Si ustedes recuerdan anatomía, será esta la forma en la que tiene que encontrarse un número, articularse. No. Si ustedes ven, ¿qué estamos viendo acá? Una luxación de codo. La luxación es una verdadera emergencia dentro de lo que es la traumatología, porque mientras más tiempo pase el usado de una articulación, pierde irrigación. Si una articulación pierde irrigación, va a la necrosis avascular, y si va a la necrosis quiere decir artrosis. ¿De acuerdo? Lo mismo. Entonces, no es lo mismo hablar de una fractura intraarticular, que quiere decir que está dañando el cartílago articular, y el cartílago articular cuando se daña no se sana. Yo puedo tener una revisión anatómica perfecta, que es lo que tengo que tratar de lograr cuando voy a tratar una fractura articular, pero no voy a evitar que progrese a la artrosis, porque el cartílago dañado no se cura. Es diferente hablar de una luxofractura. Si ustedes ven acá, esta es la imagen de la cabeza humeral, la glena, y este electrodo se ha fracturado y se ha luxado. Grave. El esguince. ¿Qué es el esguince? Una torcedura, no sé, que va a depender, que va a llegar a la articulación un poco más allá de su amplitud de movimientos, donde vamos a tener lesión de nuestros ligamentos, que dependiendo la magnitud puede ser leve, moderado o severa, hasta llegar a la ruptura, ¿no es cierto? Y es bastante frecuente en el tobillo, en la rodilla, ¿no es cierto? Entonces, y es importante tener, ustedes por anatomía de primer año saben lo que es la posición anatómica, ¿no es cierto? Esta posición anatómica, si aplicamos la lógica a la traumatología, pues nos va a ayudar mucho y nos sirve muchísimo en todo. Primero, porque voy a tener los planos, ¿no es cierto? Y de acuerdo a los planos sagital, frontal o transversal, vamos a tener los movimientos, flexión, extensión, abducción, rotación, etc. También tengo que recordar que de acuerdo a estos planos yo tengo lo que es medial y lateral, ¿no? Lo que se acerca a la línea media, medial, lo que se aleja será lateral. Voy a tener ventral y dorsal, que es la forma en que nosotros nos vamos a expresar. Tengo proximal, distal, craneocaudal, que son términos que utilizamos en traumatología. También tengo que saber movimiento. ¿Qué es un movimiento activo? ¿Qué es un movimiento activo? Cuando el paciente o yo puedo realizar sin necesidad. Un movimiento pasivo es cuando yo tengo que hacer el movimiento por el cuerpo. Y tenemos flexión, extensión y algunos términos especiales como la flexión plantar, la flexión dorsal, ¿no es cierto? En la mano tenemos la pronosupinación, ¿no es cierto? Y acá yo voy a poner en práctica. El paciente llega a una pronosupinación activa completa, ¿no es cierto? El paciente tiene limitación de la pronosupinación, ¿no? En el piecito tendremos lo que es eversión, ¿no? Si ustedes se ponen, si mira hacia allá, mi pie está invertido. Si mira hacia adentro, mi pie está invertido. También decir, el paciente ha sufrido una caída, una torcedura con un mecanismo de eversión forzada, con una inyección forzada, ¿no es cierto? Entonces ha tenido un esguince o se ha luxado el tobillo con eversión forzada, con inversión forzada, ¿de acuerdo? Y los movimientos que saben, ¿no? Lo que es aducir, agreducir y rotación interna y etc. Todos los segmentos tienen estos movimientos. Pero también es importante saber algunos conceptos básicos en cuanto a deformidades que aplican. Y les pongo que ustedes ven esto que es básicamente normal. Nosotros no somos totalmente rectos, ¿no es cierto? Tenemos valos fisiológicos, valos fisiológicos y demás. Pero sí vamos a tomar el ejemplo acá para que entiendan, ¿no es cierto? Esto, digamos lo que está recto. ¿Qué es lo que pasa en el valgo? Fíjense, acuérdense de esto. Mayor, menor.
¿Dónde está yendo el vértice? Hacia adentro. El vértice hacia adentro. Mis rodillas se van a mirar, ¿no es cierto? Y la parte distal se va hacia afuera, como el Kiko. Entonces eso se llama varo, ¿no es cierto? Y si yo voy a hablar de varo, fíjense cómo están los signos. El vértice está hacia afuera. Las rodillas se han enojado y se están haciendo a un lado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y fíjense dónde va la parte distal, hacia adentro. Por eso hablamos de piernas en paréntesis, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de varo. Apliquen el miembro superior, que tenemos el codo varo, cúbito varo, el codo cúbito valgo. En la cadera lo mismo. Si vemos que yo tengo un ángulo, esto que es el ángulo cérvico diafisario entre 125 y 135 grados, también, fíjense cómo está este ángulo normal. Generalmente, cuando tengo fracturas en el extremo proximal del fémur o alguna alteración en el desarrollo, en la fisis de crecimiento del hueso en los niños, puedo tener esto, fíjense, este ángulo se ha vuelto como un ángulo recto. Entonces eso se llamará varo. Y como estoy hablando de la cadera, será coxa vara, ¿cierto? Al contrario, si este ángulo se abre y tengo una cadera que es creída y no mira a nadie porque está mirando al cielo, hablaré de coxa pálida, ¿no es cierto? En el pie lo mismo, es frecuente que van a encontrar en los niñitos un pie equino, ¿no? Por deformidades congénitas. Pero también el pie equino, ¿en qué lesión podemos encontrar? En las rupturas del tendón de Aquiles. Es clásico que el paciente venga y diga, no puedo pararme de puntitas, ¿no es cierto? Eso se llama un pie equino. El pie talo, por algunas deformidades en todo lo que es la bóveda plantar, que biomecánicamente para mí el pie es súper complicado, y va a tener a pisar con el talón, se llama pie talo. Pero, si vemos, este es un pie normal, fíjense, el arco está bonito. Si este arco se incrementa, se llamará pie cabo. Si este arco se aplana, se llamará pie plano, ¿no es cierto? Y se puede conjuncionar el pie equino con un pie varo, claro que sí, pie cabo, sí, ¿a qué me refiero? Acá. La columna es lo mismo. Cuando ustedes ya vean deformidades en columna van a ver. Les digo a los traumatólogos, nos gusta ver así, esa es una alineación que nos gusta, esto no, porque estamos hablando ya de una escoliosis, lordosis y cifosis, ¿no es cierto? Que pueden venir convulsionados, claro que sí, son esos pacientes que están todos chuecos como el jorobado de Notre Dame, más o menos así. Y aunque no crean todo eso, también aplica a las fracturas, ¿no? Porque yo puedo tener mi fractura con un desplazamiento lateral, con un desplazamiento medial, puedo tener una fractura con desvío en valgo, puedo tener una fractura con desvío en valgo. ¿Aplica? Sí. Pero para hablar de fracturas antes vamos a entrar en que tenemos que diferenciar dos cosas. ¿Qué es el mecanismo y qué es la energía de la fractura? Que son dos cosas muy diferentes. El mecanismo puede ser directo o puede ser indirecto. El directo será que la lesión va a ser donde me golpea. Que generalmente, vamos a el clásico ejemplo, alguien te quiere dar con un palo, te vas a defender, te golpea y tu fractura va a ser acá. Es un mecanismo directo. En el mecanismo indirecto van a intervenir dos cosas. Vamos a ver, podemos encontrar tanto flexión como rotación. Pero además, si un paciente tiene una caída como este, tengo opciones. O me fracturo la muñeca, o la energía se disipa, me puedo fracturar el codo, me puedo fracturar el hombro, ¿no es cierto? Entonces el mecanismo ya es indirecto. La fractura no se ha producido en el lugar de la lesión, ¿de acuerdo? La energía, importante, claro que sí, porque no es lo mismo alta a baja energía. Y en la energía del trauma tiene que ver
la calidad ósea, pero por supuesto, tiene que ver la edad, pero por supuesto. En la energía del trauma yo tengo que ver los antecedentes patológicos del paciente, por supuesto que sí. Un paciente renal, un paciente reumático, un paciente diabético van a tener alteraciones en lo que es el metabolismo óseo y que puede predisponerlos a fracturas, pero claro que sí, por simples caídas o simples torsiones. ¿Ya? A mayor energía, mayor el daño. Este es un hueso de un anciano osteoporótico y este es un hueso normal. Obvio, ¿cuál es más propenso a romperse por un mecanismo de baja energía? Un hueso osteoporótico, ¿no? Y luego vamos a recordar que esta es una diáfisis, este es un hueso largo, ¿ya? Y esto, acuérdense, los huesos largos tienen epífisis proximal, epífisis distal. Tienen una diáfisis y las diáfisis las vamos a dividir en tercios. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior, ¿cierto? Y así nacen los tres. Yo puedo decir, tengo un trazo transverso que será un mecanismo directo, ¿no? Este es un trazo transverso. Un trazo oblicuo. Entonces yo diré, tengo una solución de continuidad en el tercio medio de la diáfisis del fémur de trazo transverso, ¿no? Tengo una solución de continuidad de trazo oblicuo en el tercio medio de la diáfisis femoral. Y si tengo una solución de continuidad, acá hablaré, veo una solución de continuidad en el extremo proximal del fémur, en el extremo proximal de la tibia, en el extremo distal del húmero. Ya si estoy hablando de extremo proximal o distal, tengo que pensar que puede ser una fractura articular, ¿no es cierto? Y algunas características como una fractura en torus o fractura en tallo verde que es frecuente en niños. ¿Ya? ¿Y todo esto para qué? Para que ustedes aprendan a hacer esto. La historia clínica es importante que tomen los antecedentes. Si yo tengo que saber que mi paciente es diabético, sí, porque me va a dar alteraciones en la consolidación ósea. Tiene que ser. Pero a la vez tengo que los rangos de movimiento. Obviamente en un paciente fracturado probablemente no podemos hacer rangos de movimiento, pero en un paciente que tiene inestabilidad ligamentaria, sí, que tiene malformaciones angulares, sí voy a hacer rangos de movimiento. Y algunas pruebas especiales, como con mis estudiantes, si yo tengo un paciente y estoy sospechando de un manguito rotador, por anatomía voy a ver qué estructura, será el supraespinoso, será el infraespinoso, y mi maniobra me va a ayudar a decidir cuál es ese músculo que le está molestando y le está dando incapacidad. Las 5M vemos movilidad activa pasiva, hacemos mediciones, en trauma se mide muchísimo y es algo que yo exijo mucho a mis residentes. Tenemos que valorar los músculos, el músculo le da vida al hueso y nuestras maniobras especiales y la marcha, ¿no es cierto? Básicamente, si ven bien esta imagen, la traumatología es esto: ver la anatomía en todo su componente, porque todo esto me va a hacer una funcionalidad adecuada del aparato locomotor. Y para terminar, la ortopedia y traumatología no es solo una ciencia, es un arte. Sí, nos llaman los artesanos, algunos nos llaman exalbañiles, y yo les digo que sí, como yo lo soy, porque hago unas células fenomenales y unos días fenomenales donde te pueden autografiar. Y además somos una ciencia, un arte, porque transformamos la vida y le devolvemos a las personas el poder de moverse libres, independencia. No hay nada mejor que ser independiente, poder comer solo, ir al baño solo, bañarte de forma independiente. Eso que nosotros llamamos actividades de la vida diaria. Gracias.